será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Estamos predicando en las redes sociales. Encuéntranos en Facebook, Predicador de Cristo Patricio Lara. Aquí encontrarás mucho de Dios para edificar tu vida espiritual. En tiempos de confusión y perdición, surge un ministerio que predica el Evangelio de Cristo, la sana doctrina. Lo hacemos por amor a las almas, como está escrito, dando de gracia lo que de gracia hemos recibido, para bendición y salvación de las almas, ya que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Conoce más de nuestra Iglesia Cristiana Pentecostés, Cristo es el Camino, comunicándote al 425-830-7910 o escríbenos al correo sr.lara85@gmail.com. Una nueva generación con el fuego de Dios. San Mateo, capítulo 25, versículo 31, después el 34, después el 41 y oramos. Amén. ¿Están listos? La palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que está en medio nuestro. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. El 34. Entonces el Rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. El 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Le voy a predicar bajo el tema: seamos ovejas pastoreables. Amén, hermanos. Seamos ovejas pastoreables. Y dábamos lectura a la palabra del Señor allí en Mateo capítulo 25, el versículo 31, y luego dos más del mismo capítulo. Más adelante dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y luego dice el 34: entonces el Rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Pero luego en el 41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Es palabra de Dios, hermanos. Usted puede decir amén. Es palabra del Señor, amén. Mira, amado hermano, empieza a hablar de la venida del Señor, de la venida de Cristo, amén. Porque constantemente tenemos que estar con eso. ¿Sabe por qué? Porque Cristo viene pronto. Cristo viene pronto, y dice la Biblia, amados hermanos, que el día que Él venga, dice, vendrá. Pero aquí ya lo hemos dicho, y aunque lo hemos dicho o no, pero usted y yo sabemos y nos queda claro que el Señor en su segunda venida viene a juzgar a las naciones. Amén, hermanos. Cuando Él vino a pagar por nuestros pecados y a salvarnos, eso fue hace un poco más de 2000 años. ¿Sí estamos aquí, iglesia? Y este tiempo ha sido tiempo de gracia y de misericordia para que usted y yo alcancemos perdón de pecados y salvación. Amén. Pero entonces en su segunda venida Él viene a juzgar, y acá efectivamente dice la venida del Hijo del Hombre, la venida de Jesús. Y luego ya en el contexto, ¿por qué leí así 3 versículos digamos salteados, no en secuencia? Porque el capítulo tiene bastantes versículos, amén. Y leí los versículos claves, bases para el tema, amén. Porque si no, pues empezamos a leerlos todos y algunos se van a quedar dormidos porque no les gusta leer la Biblia. Amén, hermanos. Y van a empezar a leer por leer y no van a entender. Entonces leímos lo que es base, amén, para entrar al tema. Pero
En contexto, cuando usted lo ha leído o lo va a leer en casa, ya todo el capítulo en su contexto, usted va a encontrar esto que le estoy diciendo, que viene el Señor y viene a juzgar a las naciones. Amén. Pero dice la Biblia, amados hermanos, que Él apartará, dice, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Dice que Él apartará a la derecha a sus ovejas. Amén, hermanos. Y a la izquierda, dice, a los cabritos. ¿Y por qué el Señor hace esto, amado hermano? Porque usted y yo acabamos de leer en estos de los 2 segundos versículos que leíamos, que el Señor los va a apartar porque unos van a salvación y otros van a perdición. Pero le tengo buenas noticias. Aquí el Señor no quiere que ninguno se pierda. Por eso el Señor nos trajo hoy a escuchar su palabra, porque el Señor nos quiere salvar. Amén, hermanos. Ahora, ¿quiénes son las ovejas y quiénes son los cabritos? Vamos a ir entrando un poquito al detalle, porque estamos bajo el tema seamos ovejas pastoreables, porque tenemos usted y yo que tener cuidado que no vayamos a estar siendo cabritos. Amén, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Dice en una porción allá en el Evangelio de según San Juan, dice que las ovejas del Señor oyen su voz y lo siguen. Amén, hermanos. Ese es un punto importante a entender inicialmente en este mensaje, que las ovejas oyen la voz del Señor. Amén, hermanos. Pero recuérdese que no es nada más de oír, sino de retener y llevar a la práctica la palabra. Amén, hermanos. Pero mire, amados hermanos, entonces las ovejas oyen su voz y le siguen. En este tiempo hay muchas voces. Amén, hermanos. Hay muchas voces por ahí de diferentes denominaciones, doctrinas y un sinfín de cosas, porque tengo que repetirlo, cada servicio lo digo, estamos en tiempos finales, estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos de apostasía y se oyen muchas voces por todas partes. Pero nosotros, como ovejas del Señor, vamos a oír la voz de ¿quién? De Cristo. La voz de Cristo. No escuche tanto borlote alrededor. Usted enfoque su mirada en Cristo. Usted enfoque su oído en la verdad, en el Evangelio del Señor que salva. Y no ande escuchando otra cosa, porque las ovejas del Señor oyen su voz. Mis ovejas, dice, oyen mi voz y me siguen. Pero también dice, y yo las conozco. Ellas me conocen y yo las conozco. Nosotros como ovejas del Señor vamos a conocer a Cristo, vamos a conocer su verdad, su evangelio. Amén, hermanos. Y Él también nos va a conocer a nosotros. O sea que no le podemos engañar de labios, decirle al Señor, sí, Señor, a mí me gusta tu verdad, amo tu verdad, pero andar en otra cosa. Porque entonces el Señor dice, bueno, eso es de labios y dices que sí, pero el Señor nos conoce. Amén, hermanos. Entonces, por lo tanto, las ovejas se salvan, amado hermano. Las ovejas van a salvación. El Señor se encuentra en ese momento juzgando, amados hermanos. Él viene a juzgar, se encuentra juzgando y apartando las ovejas de los cabritos. Amén, hermanos. Se encuentra apartando las ovejas de los cabritos, las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Amén, hermanos. Entonces, en contexto, amado hermano, como ya le dije, en contexto, cuando leemos esto, hace el Señor esto porque unos se pierden y otros se salvan. Las ovejas se salvan y los cabritos se pierden. Amén, hermanos. Ahora, amados hermanos, allí mismo en el contexto, ¿quiénes pasan a ser calificados, por decirlo de alguna manera? O quienes pasan a entrar a la categoría o al grupo de la izquierda de los cabritos. Cuando usted lo lee en contexto, se va a encontrar que son los que fueron inconscientes y desobedientes a la palabra del Señor. Amén, hermanos. Porque dice que los pondrá a la izquierda, y cuando les diga que se van al fuego eterno, dice que le dirán por qué, y Él responderá,
porque tuve hambre y no me diste de comer, porque tuve sed y no me diste de beber. Y les empieza a dar ahí la lista, amado hermano. Sí, porque a veces somos inconscientes de lo que es el evangelio y desobedientes. Pero no se ponga triste, que si estamos escuchando esta palabra hoy aquí, es porque el Señor quiere que si alguno ya está firme, no caiga. Y si hay alguno que anda por ahí, amado hermano, que hoy nos pongamos bien con el Señor. Amén. O sea que ellos como que cuestionan: ¿por qué vine a quedar a la izquierda en este grupo, en este redil de chivas, de chivos? Amén, hermanos, de cabritos. Y el Señor dice: porque tuve hambre y no me diste de comer, porque tuve sed y no me diste de beber, estuve enfermo y no me visitaste. O sea, las cosas que el Señor a usted y a mí como iglesia nos ha dejado encargados y que a veces no lo estamos haciendo porque somos inconscientes y porque somos desobedientes. No hay otra respuesta. Amén, hermanos. Entonces, amado hermano, por esa causa dice, se pasa a quedar del lado izquierdo. Amén, hermanos. Ahora, si bien ahí el Señor da este ejemplo del que tuvo necesidad, tuvo hambre y no se le dio de comer, tuvo desnudo y no se le vistió, y todo lo que ahí usted ha leído va a leer en contexto, amado hermano. Pero en cualquier categoría que la palabra del Señor nos hable de qué hacer y cómo debemos de hacer, pero si no lo hacemos, amado hermano, es lo mismo, es inconsciencia y desobediencia, y se puede pasar a entrar al lado izquierdo. Si estamos aquí, hermanitos, porque a lo mejor alguien dice acá: bueno, en esa área yo he sido bueno, yo he ayudado al necesitado, gloria a Dios. Amén, hermanos. Pero hay muchas otras áreas que también hay que cumplir. Hay muchas otras áreas que también hay que obedecer. Hay muchas otras áreas en las cuales también hay que tener conciencia. Amén, hermanos, y estar en obediencia. ¿Se entiende, hermanos? Para que no vayamos a correr el riesgo de que en aquella hora, porque el Señor es el que va a juzgar, para que no vayamos a correr el riesgo de que en aquella hora vayamos a ser apartados para la izquierda. Aquí dice, amado hermano, que el que aparta las ovejas de los cabritos es el pastor, y nuestro primer y número uno pastor es Cristo. Amén, hermanos. Pero también es importante, amados hermanos, entender que humanamente durante este tiempo el Señor tiene sus pastores, humanamente hablando. Amén, hermanos. Tiene sus pastores, humanamente hablando, amados hermanos, que su deber, amados hermanos, de estos pastores es justamente alimentar al pueblo, alimentar las ovejas con buena palabra, con buenos pastos, con leche no adulterada, con palabra que nos lleve a la salvación. Entonces, amados hermanos, cuando el pastor, humanamente hablando, que ya es un hombre, porque estamos hablando ya en la categoría de lo humano, ¿sí me entiende, hermanos? Espiritualmente hablando, nuestro pastor de pastores y el número uno es Cristo. Pero ya terrenalmente y humanamente hablando, y en este tiempo en lo que Él viene a hacer todo esto, Él tiene sus pastores. Que cabe mencionar que no todos son del Señor también. Sí, porque la Biblia dice que hay muchos falsos obreros por ahí. Eso también es cierto. De los cuales dice: tenga cuidado mi pueblo y huya de ellos. Tiene uno que dar la vida, tiene uno que entregar su vida, entregar todo, amado hermano, por la obra del Señor, por el ministerio, por el rebaño. Porque el buen pastor dice: su vida da por las ovejas, aleluya. Está escrito, amado hermano. Y da su vida por las ovejas, amado hermano, por alimentarle con esos buenos pastos, con ese buen alimento, con esa buena palabra, como lo estábamos diciendo, amado hermano. Pero ¿qué pasa, amados hermanos? Que con eso es que usted y yo vamos a ser pastoreados. Y alguien va a decir: ¿y a los pastores quién los pastorea? El pastor de pastores. Él es el pastor de pastores.
Pero amados hermanos, entonces el punto de esto es que de esta manera, con la palabra, es que usted y yo vamos a ser ovejas pastoreables. Pero ¿qué pasa, amado hermano? Cuando nos volvemos inconscientes al mensaje, cuando nos volvemos inconscientes a la palabra, cuando nos volvemos quizás no inconscientes, pero sí desobedientes. ¿Se entiende, hermanos? Ahí se entra al riesgo, al peligro de que en aquella hora se quede del lado izquierdo y no del derecho. Y esa es la preocupación que tenemos que tener todos, de cuidarnos de eso. Y también uno, amado hermano, que tiene esa responsabilidad, porque vamos a entregar cuentas al Señor. Entonces, amado hermano, si no recibimos, si no aguantamos, si no toleramos, si no hacemos conciencia, si no obedecemos a esa palabra, amados hermanos, y nos volvemos inconscientes, desobedientes, acomodados, amado hermano, acomodados ahí, flojos, amado hermano, sin querer hacer aquello, sin querer hacer lo que la palabra nos manda, y que con esa estamos siendo pastoreados. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Si nos acontece todo eso, amado hermano, usted y yo entonces no somos ovejas pastoreables. ¿Sí se entiende, iglesia? Entonces no somos ovejas pastoreables, y entonces estamos en un muy buen alto porcentaje de quedar del lado izquierdo en aquella hora. ¿Se entiende, hermanos? Pero si usted y yo somos conscientes, somos obedientes, amado hermano, y estamos ahí, amado hermano, en lo que corresponde, que debemos de estar, amado hermano, podemos usted y yo saber y entender conforme a la misma palabra, no porque yo lo diga, que usted y yo vamos a ir del lado derecho, siendo ovejas pastoreables. Dígale al que está a su lado: seamos ovejas pastoreables. Y no es para usted, es también para mí. Pues si a mí también, yo también tengo quien me pastoree. Amén, hermanos. Que a lo mejor alguien dice: uy, sí, pues allí ya lo dicen, y ellos qué. No, hermano, a veces a uno le va más duro, como ya le decía. Amén. Ahora, amados hermanos, mi alma alaba al que vive, aleluya. Es interesante, vamos a ver algunos puntos rápidamente, algunos puntos interesantes a considerar. Póngame cuidado, no voy a tardar mucho. En unos puntos interesantes a considerar de lo que es la diferencia entre las ovejas y los cabritos. Amén, hermanos. ¿Está listo? ¿Va a aguantar? Sí, va a aguantar. Agárrese, abróchese los cinturones, amén. Que es para que reflexionemos, y es para que veamos cómo estamos caminando, amén. Y que no vayamos a estar corriendo un riesgo, usted y yo. Y si lo estamos corriendo, no se vaya a afligir ni a espantar, pero tampoco vaya a ignorar o a hacerse inconsciente y desobediente. Hoy se pone a cuentas con el Señor, porque el Señor puede venir esta noche. O nos puede pasar algo a usted y a mí hoy en la tarde, y que estemos listos para volar con el Señor. Porque aquí ese es el enfoque: ser salvos. Amén, hermanos. Ahí le voy. Punto número 1. Las ovejas son humildes y obedientes. Los cabritos son altivos y desobedientes. Amén, hermanos. ¿Y cuántas veces hay en medio del pueblo, amados hermanos, llamados, nos hacemos llamar cristianos, pero más que ser humildes y obedientes a las cosas del Señor, amado hermano, más bien somos altivos y desobedientes? Primer punto, primer prueba que ya no pasó. Segundo punto, las ovejas son pasibles, los cabritos son agresivos y contenciosos. Amén, hermanos. La oveja es humilde y pasiva, amados hermanos, pero mientras que los cabritos muchas de las veces, amado hermano, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, son bendito sea el nombre del Señor, contenciosos, son agresivos y contenciosos. ¿Cuántas veces, amado hermano? Quizás no aquí, amén, hermanos, no aquí, bendito sea el nombre del Señor, pero cuántas veces, porque el mensaje no es nada más para nosotros, es para la iglesia en general. Amén, hermanos. Entonces, amado hermano,
¿Cuántas de las veces nos hacemos llamar cristianos y en el momento que se nos quiere decir algo, amado hermano, por nuestro bien, amados hermanos, más que tener humildad y ser pasivos, somos altivos y empezamos a contender? ¿Sí o no, hermanos? En medio del mismo pueblo, a veces, de los que se supone seamos ovejas, pero tenemos más síntomas y más señales de cabrito que de oveja. Punto número 3: las ovejas se dejan corregir, los cabritos no permiten corrección. Amén, hermanos. La oveja se agrada, amado hermano, de que se le corrija, porque la oveja sabe que el padre al hijo que ama le corrige. Amén, hermanos. Entonces se agrada, se goza en la corrección. El cabrito no. El cabrito no se deja corregir, se irrita, se enoja, se vuelve contencioso. Lo que estábamos viendo en los puntos anteriores, ese es el cabrito. Y a veces, amado hermano, el diablo, a usted y a mí, aunque hoy seamos ovejas, pero si nos descuidamos, el plan y el propósito del diablo es sacarlo de ese grupo, sacarlo de ese redil y pasarlo al lado izquierdo. Amén, hermanos. Porque el diablo lo que quiere es que usted se pierda, pero Jesús lo que quiere es que usted y yo nos salvemos. ¿Y quién es más poderoso? Jesús, 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 Jesús. Punto número 4, son 5. Las ovejas les gusta estar juntas y congregadas. Sí, amén, hermanos. El rebaño de ovejas les gusta estar juntas y congregadas y servir. En el caso ya de hablando, en lo que usted y yo somos como ovejas, como pueblo del Señor, amados hermanos, miren lo que son las ovejitas allá, les gusta estar juntas, congregadas. Pero nosotros como ovejas, ya humanamente hablando, como pueblo del Señor, también si somos ovejas, nos gusta estar congregados y servirle a nuestro Señor. Y servirle a nuestro Señor, mientras que los cabritos no les gusta o no les interesa congregarse. No les gusta, no les interesa congregarse a los cabritos. Ellos andan cada uno por ahí. Entonces imagínense, hermano, si decimos ser cristianos pero no nos gusta congregarnos, si decimos ser ovejas pero no nos gusta congregarnos, ni tenemos el más mínimo anhelo, gozo, interés de servir en la obra del Señor, aleluya. Otro punto más que a usted y a mí nos está señalando como cabritos y no como ovejas. Entonces, ¿qué tenemos que ser? Ovejas, pero ovejas pastoreables. Que nos dejemos pastorear. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Voy con el punto número 5. Las ovejas se dejan cuidar y les gusta ser pastoreadas. Los cabritos no se dejan ni les gusta que se les pastoree. Las ovejas les gusta, más que estar congregadas y todo eso, les gusta ser pastoreadas. Los cabritos no quieren ni se dejan que se les pastoree, amados hermanos. Y todos estos puntos, amados hermanos, cuando usted y yo analizamos a veces nuestra propia vida, cuando ya está en rebeldía, en desobediencia o desalineada, todos estos puntos usted y yo vamos a saber que nos asientan, ¿sí o no, hermano? Y si no todos, la mayoría. Y si no todos, aunque sea uno. Síntomas de que no estamos siendo ovejas pastoreables. El Señor quiere que seamos ovejas pastoreables. Ahora bien, si quizás porque a veces somos malos para vernos a nosotros mismos y buenos para ver al otro. Pero si usted ve en medio del pueblo del Señor, porque usted no quiere verse a sí mismo, pero si usted ve en el pueblo del Señor y analiza estos puntos, usted lo ve. Los voy a repetir rapidito, póngame atención. El 1, las ovejas son humildes y obedientes. Los cabritos son altivos y desobedientes. Se ve en medio del pueblo a veces. El 2, las ovejas son pasibles. Los cabritos son agresivos y contenciosos. El 3, las ovejas se dejan corregir. Los cabritos no permiten corrección. A mí nadie me va a decir nada, luego dice. Amén, hermanos.
El 4, las ovejas les gusta estar juntas y congregadas y servir a su Señor, mientras que los cabritos no les gusta congregarse, ni mucho menos servirle al Señor. Amén, hermanos. El 5, las ovejas se dejan cuidar y les gusta ser pastoreadas. Los cabritos no se dejan y no les gusta que se les pastoree, nada más cuando les conviene. Aquí le voy, no es nada más por nosotros, es por la iglesia en general. Pero mire, amado hermano, decía yo, es a veces nada más cuando nos conviene, si nos gusta. Porque mire, tenemos una necesidad o tenemos algo, amado hermano, y el pastor es que debería, el pastor es que esto, el pastor es que aquello. Y tiene usted razón, es cierto. Con esto no le estoy diciendo que no es cierto, o con esto no le estoy diciendo, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, que ya no llame o pregunte o pida por el pastor. Porque el pastor tiene su deber, el pastor tiene sus responsabilidades, sus obligaciones que debe de cumplir si es pastor. Sí, con esto no es de que, uy, entonces ya al pastor ya no se le puede decir nada, porque luego viene y dice que no, hermano. Lo que se quiere hacer conciencia es que seamos ovejas pastoreables en todas las áreas, no nada más en las áreas que nos conviene. Y repito, no es nada más por nosotros, por este rebaño, la iglesia en general, porque hay mucho llamado cristiano por ahí, amado hermano, que se ha vuelto rebelde, desobediente, inconsciente, y que está más a la izquierda que a la derecha. Y el que se hable esto no es para ofenderlo, el que se hable esto no es para hacerle sentir mal, el que se hable esto no es por señalarlo, juzgarlo o estarlo mandando al infierno. No, el que se hable esto es para que se haga conciencia. Y si está del lado derecho, no va a ir al izquierdo. Y si ya está en el izquierdo, se arregle rápido y se vuelva al derecho, para que se salve. No es para mandarle al infierno, es para que se salve. Amén, hermanos. Y el pastor dice, pero si está haciendo algo mal, y también viene el pastor y nos corrige, amado hermano, cómo molesta este. ¿Sí o no, hermanos? Algo que no nos gusta que se nos corrija, cómo molesta. ¿Y por qué con eso? No es para tanto, esos son simples detallitos. O sea, en las áreas que no nos gusta, no nos dejamos pastorear. Amén, hermanos. Pero en las áreas que nos conviene, hasta reclamamos. No, ese pastor nunca llama, ese pastor nunca está ahí, ese pastor, con él no se puede platicar, no esto, no. Y ya está el pastor ahí para hablarle y al pendiente y platicarle, y luego ve que usted está siendo deficiente en algunas áreas o algo, y le hace un llamadito de atención. Mire, hermano, así no es el asunto, hay que acomodarnos, tiene que no faltar a la iglesia o algo más. Ya no le gustó. Pero muchas de las veces, amado hermano, la iglesia en general, parte del rebaño, está en esa condición. Y entonces no estamos siendo ovejas pastoreables. Por eso es el tema, seamos ovejas pastoreables. Amén, hermanos. Imagínense, amado hermano, que un día, amado hermano, se le dice a un hermano o a una hermana: mire, hermano, si usted va a estar como miembro activo de la iglesia, porque estamos más hablando, ahorita me voy a dirigir más a los que estamos firmes en el evangelio ya de un caminar de tiempo, y que somos miembros y que estamos activos en la iglesia. ¿Sí me entendió, hermano? Voy a hablar a estos, amado hermano, miembros de congregación, amado hermano, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Se les trata de decir algo: mire, para que usted pueda funcionar en su privilegio, es necesario que deje esto, que deje aquello, o que se aplique en esta área o en esta otra, por buen ejemplo, por buen testimonio, o porque así la Biblia lo requiere, porque así el pastor de pastores nos está pastoreando. Amén, hermanos. Y ¿sabe qué concluyen muchos? No, pues en ese caso, entonces ya no le sirvo al Señor, dejo mi privilegio. Pero dejan el privilegio, amado hermano, por no quererse dejar pastorear. Seamos ovejas pastoreables. Imagínense, hermano, que se le diga al servidor: usted como servidor, usted como hijo de Dios y como siervo de Cristo, y que amados hermanos, si somos de Cristo, si Él es nuestro Señor, ¿a quién nos debemos? A Él. Y si nos debemos a Él, nos debemos a su obra, nos debemos a la iglesia. Y cuando se le dice:
Comprométase pues con el Señor, comprométase pues con la obra en las diferentes áreas. Aún, amado hermano, el siervo, el servidor debe estar comprometido incluso con las finanzas de la iglesia. Y viene y se le dice al servidor: mire, hermano, no es bueno y es hasta pecado que si usted es un servidor o un miembro activo de la iglesia y no está comprometido con su Señor, con la obra en las diferentes áreas, incluidas las finanzas, es un pecado y está mal. Se enojan, hermano, ¿no les parece? No les gusta, y muchos dejan el privilegio y hasta dejan de ir a la iglesia. Si es porque sirvo, y si es que porque soy miembro activo y estoy ahí sirviendo, entonces fíjese lo que hayan como solución: dejo el privilegio y dejo de ir a la iglesia. ¿Usted cree que eso es la solución? No, hermano, eso no es la solución. Ahí automáticamente se está brincando del lado derecho al lado izquierdo. ¿Se entiende, hermanos? Y pasa. Ahora, cuando mencioné todos estos puntos y que dije yo, cada uno de estos, al no pasarlo, al no calificar la prueba de cada uno de los puntos, esto nos señala como cabritos y no como ovejas, amado hermano. No es necesariamente porque el punto mencionado a usted lo señala o lo juzga. No, póngame cuidado, ¿qué es lo que a usted lo señala y lo juzga? A los que están aquí, a los que nos van a oír, su actitud. Su actitud. Es que con su actitud y con su posición, usted toma la actitud y toma la posición solito. Nadie lo juzga, amado hermano, nadie lo condena. Uno solo toma la actitud, y uno solo toma la actitud de cabrito. Uno solo toma la posición de cabrito, el lado izquierdo. Sí, hermanos, aquí no es que Dios, el Señor nos condena y dijo: apartaos de mí al fuego eterno. Ay, qué malo es el Señor. No, hermano, nosotros con nuestra actitud, nosotros, cada uno toma su posición. No es que el pastor ahí señala y juzga y condena. No, hermano, uno con su actitud, uno solo toma su posición. Tome actitud y tome posición de oveja, y usted está del lado derecho y es una oveja pastoreable. Seamos ovejas pastoreables. ¿Sí se entendió ese punto? Sí, porque somos buenos para hacernos las víctimas. Ay, el Señor, y entonces el Señor nos condena. Oye, el pastor entonces dice que ellos son los que van a decir quién van a la derecha y a la izquierda. No, hermano, cada uno con su actitud, cada uno con sus acciones, cada uno con sus frutos, toma su título de oveja o cabrito, toma su posición, lado derecho o lado izquierdo. ¿Qué quiere el Señor hoy? Que todos estemos del lado derecho. Se refiere en lo espiritual. No vaya a correr ahorita todos al lado derecho de las sillas y ya deje el lado izquierdo vacío. No se refiere a eso. Se refiere en lo espiritual, que seamos ovejas pastoreables. Porque los cabritos eran inconscientes y desobedientes, no eran ovejas pastoreables. Los de la izquierda, los de la derecha eran ovejas pastoreables, conscientes y obedientes al mensaje, al evangelio, a lo que Dios quiere. Sabía la iglesia, sabía el pueblo que allá afuera el mundo está en tinieblas y está necesitado del evangelio, y la oveja, la iglesia, y el que es oveja pastoreable sabe que tiene que salir a evangelizar. Amén, hermanos. En esa área y en todas las que corresponde tenemos que aplicarnos. Pero muchas de las veces, amado hermano, vienen los peros. Pero es que, pero aquello, pero aquí, pero allá. O luego algunas veces, ya lo he dicho aquí, decimos, en el tiempo de Dios es ya. Desde que usted reconoció a Cristo como su Señor y Salvador, es el tiempo de que usted ya esté dando buenos frutos. De que usted ya dé frutos de oveja y no de chivo. De que usted ya dé frutos, usted y yo y todos los que nos vayan a ver. Porque a lo mejor alguien hoy sí dice: no, es que lo dice por mí, porque yo no quise comprometerme en esta área o en aquella. Lo seguro lo ha de estar diciendo por mí.
Sí, hermano, sí se dice también por usted. Pues ni modo que lo digamos por los que están allá ahorita durmiendo en su casa, ellos no escuchan. Si se habla esto aquí y nosotros somos los que estamos presentes, en gran parte o en parte sí es por nosotros. Ni modo que sean por los que están allá dormidos, ellos ni oyen. Amén, hermanos. La palabra del Señor la envió para los que íbamos a estar aquí y para los que nos iban a ver también allá. Porque a lo mejor no lo dice por mí y está usando el púlpito para echar indirectas. Sí se dice por el pueblo y no son indirectas, son directas. Sí, porque aquí no vamos a andar. Efectivamente, el púlpito no es para echar indirectas. Hoy seguro lo dice por mí, porque pues yo como aquí, como acá, lo ha de decir por mí. Sí se dice por el pueblo. Pero entonces que no use el púlpito para echar indirectas. No se está usando el púlpito para echar indirectas. Son directas. Directas hacia la cabeza. Directas hacia la conciencia. Para que usted y yo seamos mejores. Aquí las cosas claras, hermano. Aquí no nos enredamos ni vamos a andar con confusión. ¿Te fijaste cómo decía? Y hasta se me quedó viendo, van a decir. Y se me quedaba viendo. Sí, porque a la vez andamos en una condición, hermano, y se me quedaba viendo. Sí lo decía por mi vieja, va a decir. Y luego la vieja también. No, amorcito, sí lo decía por mí, gordito. Se me quedaba viendo. Sí, hermano, es por todos nosotros, primeramente yo. Claro, pues sí, el Señor envió el mensaje para nosotros, ni modo que para los que andan allá cortando la yarda. No, ellos están allá ocupados cortando la yarda. A usted y a mí el Señor nos trajo que oyéramos. Es para nosotros. Aquí yo no le voy a andar sacando la vuelta. No, hermano, no lo dije por usted. Sí, directo. Amén. Alabe al Señor si usted puede en esta hora. Aleluya. Por esta razón, amados hermanos, el llamado del pastor terrenal, con esto ya estoy terminando. Por esta razón, el llamado del pastor terrenal es a pastorear ovejas, no cabritos. Amén, hermanos. El Señor le ha llamado a pastorear ovejas que se dejen pastorear. Sí, porque hay a veces que nos decimos o nos sentimos ser cristianos y ovejas, pero somos más chivas y chivos que ovejas. Y reclamamos que el pastor nos pastoree. No se puede, porque el Señor no llamó al pastor a pastorear chivos ni chivas, sino ovejas. Seamos ovejas pastoreables. Es para meditar esto. Porque a veces, como dije, somos buenos para hacernos las víctimas o para estar ahí criticando. Ay, sí, pues no dice nada. Mire, amado hermano, cuando está la necesidad, como ya dije, hoy sí. Pero cuando no, mire, amado hermano, se le llama o se le dice: hermano, ya tiene algunos servicios que no viene a la iglesia, o ya no ha venido. Ay, cómo fastidia. O luego ve que usted sabe su condición y ve la llamada o algo, amado hermano, mejor ni contesta. Ya sé lo que me va a decir, dice. Amén, hermanos. Ah, pero cuando estaba en aquella situación, hoy sí reclamaba: ¿y a dónde está el pastor? Ahí sí lo quiere. Pero cuando es que usted sabe que le va a corregir por su bien y por su salvación, mejor no quiere contestar. Eso es una realidad, hermanos. Eso no es ser buenas ovejas pastoreables. Quieren que el pastor se preocupe por usted. Las ovejas queremos que el pastor se preocupe por nosotros, ¿sí o no? Y qué bueno, gloria a Dios, quiéralo. Y debe de ser así, el pastor debe preocuparse por sus ovejas. Ah, pero cuando ya le dice hermano, y más con los que son miembros activos: hermano, mire, cuando no vaya a llegar al servicio, avíseme. ¿Y por qué le voy a rendir cuentas a ese? Amén, hermanos, si estamos aquí. ¿Y yo por qué le voy a rendir cuentas a ese? Luego decimos. Amén, hermanos. Queremos que se preocupen por nosotros, nada más en las áreas que nos gusta. Pero ya ahí, ¿sabe qué hacen algunos? Mandan razón con la esposa. Ahí le dices al pastor: como tú vas a ir, ahí tú le dices. O otras, las hermanas con el esposo. Ahí tú le dices al pastor que no pude ir porque por lo que sea. Amén, hermanos. Otros mandan razón, bendito sea el nombre del Señor, con el otro hermano. No, hermano, si usted quiere que uno se preocupe por usted, usted también tiene que estar del lado derecho, ser oveja pastoreable.
Es que esto es similar, amados hermanos, a cuando si usted tiene un trabajo secular. Similar, porque no es igual, ya le voy a decir por qué. Imagínese, usted tiene su patrón. Usted se debe a su patrón en ese lapso de tiempo. Para el Señor es las 24 horas. Amén, hermanos. Entonces, se debe a su patrón y a la compañía por la cual Él es el supervisor, o es el dueño, o hay un supervisor. Y viene el día, póngame cuidado, viene el día que usted no va a poder llegar a su trabajo. ¿Qué debe de hacer usted? Avisarle, ¿sí o no, hermano? Y usted no va a caer en la idea o en la mentalidad de decir: ay, ¿yo por qué le voy a andar diciendo a ese? ¿Por qué? Porque Él está a cargo de la obra, de la compañía. Amén, hermanos. Ay, pero como yo no le quiero dar cuentas a ese, le voy a hablar a mi amigo, a mi compañero de trabajo, y le voy a decir que él le avise. Le va a valer el aviso ese. ¿Sabe por qué? Por irresponsable, por inconsciente y por... hermanos, si somos mayores, si somos adultos, demos frente a las cosas. ¿Por qué se pide que se avise? No porque se quiera que se esté rindiendo cuentas, nada más necesariamente eso, hermano, porque uno se preocupa por usted. Uno se preocupa por usted. ¿Qué pasa si trae síntomas de alguna enfermedad? Se habrá puesto grave el hermano y no llegó. ¿O por qué será que no llegó? Y está uno preocupado. Por eso uno pide: avisen, hermanos, los miembros activos de la iglesia. No, pero no quieren avisar. Quieren que el pastor se preocupe por ellos en unas áreas, pero en otras no, porque no les conviene. Y eso no es ser ovejas pastoreables. ¿Se entendió? Y repito una vez más, no es nada más por los que estamos aquí, es por la iglesia en general, porque así anda la mente, porque así anda el corazón de un muy buen porcentaje de llamados cristianos que se consideran ovejas alrededor del mundo. Por eso le decía, el pastor fue llamado a pastorear ovejas. Ya cuando la oveja toma esa actitud y esa posición y cae en esa condición de cabra, amado hermano, es bien difícil que se le pueda pastorear. Y luego ya dice uno: bueno, ¿ya qué hago? Le dejan a uno las manos atadas. Ya uno solamente está orando por usted, porque la cabra no se le puede ir a decir nada, porque se irrita, se enoja, se pone mal. Ya mejor se le deja ahí, a ver hasta cuándo, y que el Señor tenga misericordia. ¿Sí o no, hermanos? Seamos ovejas pastoreables. ¿Se está entendiendo, hermanos? A veces, aunque uno quiera preocuparse, pero si ya se está en esa condición o en esa posición, en esa actitud, no puede uno hacer mucho. Y el mismo Señor en su momento viene y le jala las orejas a uno y le corrige: te llamé a pastorear ovejas, no cabras. Pastorea las ovejas, los que sí quieren, y los que no quieren, esos déjamelos a mí. Seamos ovejas pastoreables para salvación. Porque los de la izquierda son los cabritos, se pierden. Los de la derecha son las ovejas, se salvan. Seamos ovejas pastoreables para salvación. En Jesús está la salvación. En Jesús está la esperanza. En Jesús Él nos va a ayudar. En Jesús Él nos va a enderezar nuestros pasos. Póngase de pie, y si necesita reconocer a Cristo hoy para que nos ayude a estar del lado derecho en las ovejas, amado hermano, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Hoy pidámosle, recibamos al Señor para que nos ponga del lado derecho con las ovejas y podamos ser salvos. Si se le habían deslizado los pies, al que se le habían deslizado los pies y vino a quedar consciente o inconscientemente del lado izquierdo con los cabritos, hoy venga aquí enfrente, levante sus manos y dígale al Señor: Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Pásame hoy, pásame rápido del lado izquierdo al lado derecho, que quiero ser salvo. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Es día de salvación. El predicador ha terminado el mensaje de Dios para tu vida. Es el momento oportuno para que recibas a Jesús en tu corazón. Haz esta oración de fe. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y te pido perdón por todos mis pecados. Gracias por morir en la cruz por mí y resucitar de los muertos para darme vida eterna. Te invito a entrar a mi corazón y rindo mi vida a ti para que seas mi Señor y Salvador. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar.
y así perdonar todos mis pecados. Toma el control de mi vida. Amén. Ahora que eres un hijo de Dios, te invitamos a congregarte para que tu vida espiritual crezca. Puedes visitarnos en Iglesia Cristiana Pentecostés Cristo es el Camino, en el 7505 Harrison Road, Everett, Washington 98203. Una iglesia comprometida con la expansión del Evangelio hasta que Cristo venga.